Vale, perfecto. Muchísimas gracias, doctora Ana Milena, con esta revisión del portafolio de CLIA con Snipe. A continuación vamos a tener la intervención de Mario Ordóñez. Él nos va a estar hablando también sobre el segmento de quimioluminiscencia, específicamente con una conferencia especialmente diseñada para el simposio Labtronics. Démosle una cordial bienvenida a Mario, que está en representación de Snipe. Y bueno, le doy la bienvenida y muchísimas gracias por este tiempo. Gracias. Gracias, buenas tardes, ¿cómo están? Para mí es un honor estar acá, compartir con ustedes experiencias. Ahora estoy con Snipe, que es una compañía china, y digamos que vamos a hablar un poquito sobre la parte de interferencias, porque este tema lo tomo porque ha sido un tema bastante interesante sobre las pruebas de inmunoensayo, especialmente en quimioluminiscencia. A través de estos 30 años de trabajo en diferentes multinacionales que he hecho, siempre como asesor científico, nosotros nos encontramos con muchas cosas, muchos eventos, y digamos que una de las cosas más importantes y que sigue siendo vigente y que nadie, digamos, ha habido un problema, es que la gente no le pone cuidado a esto. Y todo se basa en conceptos, digamos, de que todo es el control de calidad, el control de calidad, el control de calidad, pero las interferencias están ahí. Y las interferencias son un protocolo que hay que ponerle cuidado. Pero bastante cuidado porque casualmente yo estaba hace 15 días estaba en un laboratorio aquí en Colombia, y estamos monitoreando vitamina D25 y me dicen, no, mira, es que el equipo no lee la vitamina, no nos quiere leer, está en 250, mayor de 150. Le digo, ¿hiciste dilución? Dice, pero el inserto no me dice. Digo, revisa el inserto, haz una dilución y miremos qué dilución hay que hacer. Y me dice, no, le hice una dilución hasta 1 en 5 y no me lee, me dice mayor de 150. Le digo, bueno, entonces analicemos qué tipo de prueba es, qué formato tiene, etcétera. Y cuando le sugiero hacer una dilución 1 en 10 y encontramos que el paciente nos leyó 43 nanogramos, y al multiplicarlo por 10 nos da 430. Según la literatura, la vitamina D25 son niveles muy tóxicos. Entonces le digo yo, ¿por qué no llamamos al paciente? Preguntémosle qué enfermedad base tiene el paciente. Entonces era un señor de 73 años que él estaba tomando vitamina D, se tomaba 4 pepas por día para mantenerse joven, ¿sí? Y entonces le digo, no, mira que eso no está, eso no es tan fácil. Hay que recomendarle al señor que vaya al médico. Ah, sí, el médico me dijo que le bajara una, pero yo no le hago caso, yo quiero ser joven. Entonces el señor seguía tomando 4 pastillas de vitamina D25 y entonces estaba indirectamente intoxicando. Entonces se le iba a bajar el calcio, bueno, iba a tener un montón de cosas. Entonces digamos que es un tema bien interesante que me ha gustado mucho empezar a mirar esto. Entonces digamos, vamos a ver un poquito sobre mi presentación. ¿Quién es Mario Ordóñez? Algunos me conocen, otros no me conocen. Una pequeña reseña histórica de lo que he hecho en mis 30 años de trabajo en diagnóstica. Y vamos a ver un poquito sobre interferencias y al final unas recomendaciones y sugerencias sobre lo que se debe hacer. No voy a hablar de Snipe, porque, digamos, Milena ya lo habló, y el objeto de esta charla no es hablar de marcas, sino hablar más bien en la parte técnica de la prueba como tal. Entonces, vamos a ver un poquito de eso, ¿listo? No soy bacteriólogo, estudié bioquímica en la Universidad de La Salle, y por cuestiones de la vida terminé trabajando en Merck Colombia, una compañía alemana, porque mi compañero de la universidad trabajaba en Merck cuando Merck tenía en Colombia diagnóstica, y él era el jefe de producción de diagnóstica en Colombia. Entonces un día me dice, oiga, Chino, ¿quiere trabajar conmigo en Merck? Le digo, pues yo tenía 2 opciones en ese momento, estudiaba en la universidad para ser profesor o para ser investigador. Y me dice, bueno, entonces venga a trabajar conmigo en Merck, en una compañía alemana. Y el gerente me dice, no, pero es que usted ya es profesional, yo necesito un muchacho que esté estudiando química. Le digo, deme la oportunidad, yo quiero aprender. Entonces me dice, bueno, lo recibo. Y entonces yo era el monitor de laboratorio que tenía Merck en su momento, que era un laboratorio de demostraciones de equipos de cada línea. En ese momento Merck tenía 3 departamentos, que era química, analítica, era diagnóstica y era productos químicos, o sea, farmacéutica. Entonces empecé a trabajar con ellos y ellos me capacitaron. O sea, lo que yo conozco de bioquímica, lo que sé de química clínica aplicada, todo lo que yo vi
En la universidad lo vine a aprender en la práctica, porque era todo aplicado. Entonces aprendí absorción atómica, HPLC, Carl Fischer, inmunología, microbiología, bueno, un montón de cosas. Entonces fue una cosa bien interesante. Luego, cuando Merck le vende a Bayer, yo me voy para Bayer, y estando en Bayer, la Universidad Javeriana tiene un convenio con Bayer, y me dicen que si quiero hacer una especialización en bioquímica clínica. Yo le digo, fabuloso, es lo que me necesito. Me dicen, pero no puedes viajar, tienes que dedicarte un año a estudiar de 4 a 10 de la noche todos los días. No me importa. Y empecé a estudiar con la Universidad Javeriana. Y finalmente terminé mi año en la Universidad Javeriana en especialización. Estando en la universidad, estando en Bayer, entonces en el 2005 Bayer le vende a Siemens, por eso aparezco aquí aparece, no funciona no funciona el puntero. Bueno, no importa. Estando en Bayer en el 2005, Bayer en el 2007 le vende Bayer a Siemens. Y Siemens hace una sustitución patronal, por eso aparece en mi hoja de vida que yo trabajé desde el 99 hasta el 2011 con Siemens, pero es porque Siemens nos asumió en sus costos. Y cada compañía me empezó a dar cositas. Entonces, Merck me dio química clínica. Siemens me dio hematología. Yo no sabía hematología, porque mi carrera de formación no había visto hematología. Pero tuve la fortuna y el placer de irme a capacitar a Estados Unidos, porque Bayer tenía su centro, su training en Nueva York. Y dio la casualidad que la profesora, en ese momento, el speaker de Bayer era una profesora de la Universidad de Stanford, Janet, y Janet dice, bueno, ¿quiénes de aquí saben hematología o son tecnólogos médicos? Y solamente los 8 que estamos, 2 eran bacteriólogos, los demás éramos biólogos, químicos, veterinarios, y dice, bueno, entonces les voy a enseñar hematología al estilo americano. Y entonces nosotros tenemos clase de 9 a 5 de la tarde, equipo, y de 5 de la tarde a 9 de la noche tenemos clase con Janet, y nos enamoró la hematología, porque ella nos explicaba la hematología al estilo americano, que es histogramas, analizar histogramas, y se confirmaba con números. ¿Ya? Acá es al contrario, aquí se ven números, no se ven gráficas, solamente cuando hacen especialización. Y nos enamoramos tanto de la cosa porque, bueno, eso fue una cosa loquísima. Tanto es así que un compañero de Bayer en ese momento un ingeniero electrónico, se enamoró tanto de la hematología que el man hizo una maestría en México de hematología para discutir con los hematólogos. O sea, el man se incrustó tanto a la vaina que, bueno, fue una cosa espectacular. Y estando yo en Bayer me dice, Mario, Bayer compró una compañía de biología molecular que en ese tiempo se llamaba Visible Genetics, y me dicen, ellos hacen secuenciación de virus. ¿Quieres hacer el curso de secuenciación de virus? Le digo, obviamente que sí. Me fui para Atlanta y para Toronto a aprender a hacer secuenciación de HIV, hepatitis B, hepatitis C. Y hice mi trabajo de grado de la especialización en HIV, desde prueba rápida hasta fenotipo virtual, que eso nunca se ha hecho aquí en Colombia, por los costos y de las cosas más lindas que hay, que es el gold standard, pero bueno. Y la Javeriana me dice, oiga, ¿por qué no se queda de profesor? ¿Qué fue a hacer a Estados Unidos? Le dije, fui a aprender a hacer secuenciación de virus, y me dice la Javeriana, ¿por qué no te quedas de profesor? Y me nombran profesor de posgrado en bioquímica, en inmunología y en microbiología médica por espacio de 10 años. A los 10 años la Javeriana las especializaciones las volvió en maestrías, y ahí sí ya pierdo vigencia en la parte de docencia y trabajando con las 2 compañías. Luego, por cuestiones de empresarial, salgo de Siemens y me voy para Wiener, trabajo unos años, luego entré a trabajar a control de calidad en Proasecal, y termino en Abbott trabajando como asesor científico, y hasta el año pasado, y por decisión empresarial también quedó libre. Y este año me llama una noche y me dice, oiga, ¿usted está libre? Le digo, sí. ¿Quiere trabajar con nosotros? Le digo, bueno. Y entonces empezamos a hablar por WhatsApp, fue increíble, fue una cosa espectacular. Y empezamos a hablar por Zoom en inglés, todo el tiempo en inglés, full English con ellos. Entonces empezamos a hablar 4 entrevistas, bueno, toda la cosa. Y cuando me dicen el 23 de enero, bueno, estás admitido, y nos vamos de año chino 10 días, entonces manda papeles porque no entras a trabajar con nosotros. Fue una cosa loca y bueno,
una cosa espectacular. Y empecé en febrero con ellos, hasta la fecha, trabajando con ellos. Y en el mes de mayo me dicen, bueno, queremos que vengas a China para que conozcan nuestros equipos y nos enseñes qué hace Abbott y qué hace Siemens, qué hacen las compañías grandes. Porque ellos tienen, o sea, la obsesión de los chinos son las compañías grandes. Entonces, me llevaron allá. O sea, no era gratis el viaje, para hacer cositas. Era gratis y entonces empecé a trabajar y a explicarles a ellos qué es lo que se hace, qué hace un asesor científico, para qué sirve, cómo trabaja, etcétera, y todos los retos que se han fijado ellos. Entonces es bien interesante. Entonces, la primera vez que ellos hacen un curso en español, pero tuvimos que hacer charlas en inglés a explicarles a los chinos de qué es lo que funciona, cómo funcionan, qué es lo que hacemos o qué se hacen en las compañías grandes, porque esa es la obsesión de ellos, ser iguales o mejor que ellos. El objetivo de Snipe es ser una alternativa en el mercado de las marcas tradicionales, y lo están haciendo. O sea, cuando revisé el portafolio y fui a ver los equipos en China, fue una cosa fuera de serio. O sea, yo estaba con otras compañías, había viajado, pero verdad que los chinos, uno tiene una idea de que los chinos es malo, pero uno cuando está en China le preguntan a uno, ¿usted qué quiere comprar? Uno le dice, no, yo quiero comprar una camiseta. Le dicen, ¿qué quiere? ¿Marca original o quiere la copia de la copia de la copia o Temu? Y entonces uno dice, no, yo quiero... Y entonces va uno a mirar cosas loquísimas. Si ustedes vieron el programa de hace 15 días de los informantes, cuando mostraban de unos estudiantes de ingeniería de la Universidad del Cauca que estuvieron en Shenzhen, que es el Silicon Valley de China, es cierto, o sea, es una cosa... Eso es otro mundo que uno dice, uy, madre, mejor no me devuelvo porque es una cosa espectacular. O sea, lo que tiene China, nosotros nos faltan mucho, mucho. Pero ellos porque ellos trabajan en equipo y son muy dedicados. Ellos encuentran una falla y ¿qué le pasa? Venga, ¿y qué le pasa? Parecen hormiguitas, se van juntando y todos van aportando y buscan la solución. Entonces ellos fabrican, por ejemplo, en los equipos de Snipe, todo lo fabrican ellos, hasta los tornillos. Lo único que no hacen son 3 piezas, que son el dilutor, el fotomultiplicador y una jeringa. Lo demás todo lo fabrican ellos. Y tienen en 160 países, están presentes en 160 países. Entonces, este tema de interferencias a mí me gustó mucho porque, digamos, yo lo he venido trabajando desde hace mucho tiempo atrás y por experiencias, digamos, por casuísticos, que yo la presenté en China, esta presentación la hice en China porque me dijeron, queremos que nos hable sobre interferencias. Y yo les dije, bueno, entonces me dijeron, cuéntanos sobre esto. Entonces le dije, bueno, ¿qué es una interferencia? ¿Qué se define como interferencia? ¿Qué es una interferencia? Algo que me va a afectar un producto final, ¿cierto? Un resultado, algo que nos va a generar un impacto. En este caso, nosotros estamos trabajando con técnicas que estamos cuantificando y estamos detectando. O sea, estamos haciendo 2 tipos de análisis químicos. Si repasamos la universidad, análisis químico cualitativo y cuantitativo, ¿cierto? Entonces, digamos, cuando encontramos algo que no se ajusta a lo que estamos esperando o que el médico está esperando para tomar una decisión clínica, nosotros empezamos a hablar de una posible interferencia. Pero nosotros siempre nos hemos enfocado en que cuando hay una interferencia, siempre lo primero que dice la gente, ¿y cómo está dando el control de calidad? ¿Cómo te dio el control de calidad? ¿Y cómo te dio el control de calidad? ¿Y cómo te dio el control de calidad? Pero no se dan cuenta, digamos, en que en inmunología la cosa cambia. En química es diferente a inmunología. En inmunología, las interferencias no se pueden detectar por control de calidad, porque las interferencias tienen otro criterio diferente. Entonces ahí es donde tenemos que volvernos open mind y tener en cuenta de que en las interferencias nosotros tenemos que jugar con varias marcas, varios métodos. O sea, tenemos que repasar la química que nos hicimos en la universidad para entender un poquito más el concepto de las interferencias. ¿Sí? Entonces le enseñan es que si usted compra esta marca, no, esa marca no le falla, no le va a fallar, esa marca es ideal, todo es perfecto. Y eso no es cierto. O sea, no todos vamos a encontrar muchas cosas. El caso del señor de la vitamina D25, que estaba tomando y ¿qué hacemos con él? ¿Qué hacemos con la tele? Es el paciente. Por ejemplo, en química me pasó una cosa bien curiosa. Un día me llamó una bacteria y me dice, Mario, tengo un problema con una glucosa de un paciente que viene a mi laboratorio. ¿Qué le pasa? Yo le hago la glucosa en suero y me da 88 miligramos, pero le hago una glucosa en orina y me da glucosuria 3 cruces. Ok.
¿Usted me lo firma? ¿Usted me firma ese resultado o no me lo firma? ¿Está bien? ¿Cuadra todo o no cuadra? No cuadra. ¿Qué le haría a usted a ese resultado? ¿Qué confirmaría usted? Las dos. Entonces empezamos a mirar la glucosa en suero y la glucosa en la orina. Entonces la doctora me dice, ella está en un curso conmigo y yo le digo, bueno, ¿y qué hiciste? Dice, Mario, hice lo que tú me dijiste. Tomé la glucosa, la diluí a la mitad y me dio 44. Perfecto. La monté al doble, o sea, me dio 176. Saqué estuche nuevo, calibre de control, todo me da perfecto. Y la leímos la glucosa en orina, nos dio 800. Pero no me cuadra la glucosa en suero con la glucosa en orina. ¿Qué hago? Digo, bueno, ¿y los controles? ¿Y los controles? No, 88 y 290, en la media los controles. No sé qué hacer. Digo, yo, ¿sabes qué? Llama a la paciente y pregúntale si es diabética, no es diabética, cuántos años tiene, qué tiene de base. Y bueno, la llama y efectivamente la señora era una señora de 62 años, era diabética. Y el médico le dijo, no sé por qué, le dijo que antes de ir al laboratorio se aplicara la dosis de insulina. ¿Sí? Entonces la glucosa en suero estaba normalita, pero la glucosa en orina no le cuadra. Entonces lógicamente le dije, mira, pues esta es la solución, entonces cuento. Entonces dice uno, son cosas que uno no las puede controlar, ¿cierto? Entonces digamos, acá pasa algo más o menos. Entonces digamos, cuando nosotros tenemos algo que no nos ajusta a una necesidad y donde podemos pensar que algo está pasando, un cambio, que nosotros no lo podemos controlar o que creemos que lo tenemos controlado, entonces tenemos que empezar a pensar qué es lo que está pasando, ¿cierto? Entonces, uno siempre busca en la literatura y hablan de las interferencias de las muestras biológicas como interferencias analíticas, las clasifican como interferencias exógenas, interferencias endógenas, y uno encuentra un sinnúmero de literatura al respecto que uno dice, bueno, evaluémoslas, empecemos a revisar y miremos casos, casos de la vida real. ¿Cierto? Entonces uno dice, bueno, tenemos dos tipos de interferencias básicamente en nuestras muestras biológicas, que son las exógenas, que son las que nosotros no las podemos controlar, ¿cierto? Y las endógenas que tampoco las podemos controlar, porque viene típico de la muestra, ¿cierto? Entonces, digamos, acá nos enfocamos en ciertos aspectos que podemos de pronto prevenir o podemos nosotros visualizar, pero aquí la cosa cambia un poquito. Y entonces cuando nosotros tenemos que comenzar a jugar y tener visión 360 grados. Y al final lo vamos a ver, que a mí me encanta esa diapositiva que la vamos a ver al final, porque es una cosa bien interesante. Entonces en las exógenas, pues hay cosas de un montón de factores externos que nosotros definitivamente desconocemos cuando nos llegan las muestras a nuestro laboratorio, porque son muestras ciegas. Y nosotros hacemos acto de fe de que lo que tenemos y que la información que hemos recopilado es la que nos está dando la base para que tomemos y generemos unos resultados, que se va a tomar una decisión clínica. Y entonces a veces podemos mirar que todo el mundo habla de la fase preanalítica, entonces nos encontramos en que en la fase preanalítica, que cómo se tomó la muestra, que cómo se perforó, que cómo el paciente llegó al laboratorio, si llegó agitado o no llegó agitado, a qué hora se debe tomar, o sea, un montón de cosas que uno dice, bueno, listo. Eso lo dice la literatura, pero eso está documentado, eso está escrito donde, hombre, esa muestra de un paciente, tal cosa. Que el tubo tiene que taparse porque le da la luz que... Bueno. Entonces dice uno, bueno, listo, estamos manejando un tipo de interferencias que posiblemente nosotros las podemos detectar y las podemos guardar, pero hay cosas en donde dice uno, definitivamente, yo no sé si es una maña, perdón la expresión, pero yo todavía sigo encontrando que todavía la gente sigue usando las gradidas de icopor. Las gradidas de icopor son aislantes térmicos. Los aislantes térmicos mantienen temperatura. Entonces, cuando usted coloca unas balitas, dígase sueros controles o pacientes, en unas balitas, en unas neveras de icopor, esto los enmascara y los tapa. Entonces, cuando usted coloca en la nevera, no se va a enfriar. Se mantiene caliente, entre comillas, y vamos a tener problemas de ¿qué? De estabilidad, de deterioro del material. Entonces dice uno, ¿sí? O en otros casos encontramos a veces que las muestras se descongelan en forma horizontal, en forma vertical, eso hay muchas cosas. Entonces dice uno, entonces nos enfocamos en la fase preanalítica del proceso, ¿sí? Y entonces dice, bueno, y entonces de ahí para allá no hemos mirado nada más de ahí, solamente estamos mirando fase externa, lo que
posiblemente podemos controlar y podemos corregir. ¿Cierto? Por ejemplo, la centrifugación es una cosa que a mí me parece interesantísima, la centrifugación. Y la norma GP41 de la CLCI dice cómo se debe evaluar una centrifugación, ¿cierto? Y ellos dicen, por ejemplo, que si una muestra biológica no se va a procesar dentro de las 8 horas posteriores a la toma de la muestra, se debe congelar y se debe recentrifugar. ¿Sí? Ah, pues que yo tengo tubos con gel separador. Sí, pero se debe recentrifugar. ¿Cuántos laboratorios en Colombia recentrifugan la muestra antes de procesar la muestra? No, porque es que eso ya está separado. Y está demostrado que el gel separador, si es de composición química, es grasa o es un hidrocarburo, se comienza a descomponer en hilitos, en hilitos muy delgados, que son menos densos que el agua y se quedan en la superficie del suero. Y cuando baje la aguja a tomar, se lleva una fibrina. Entonces, si va a aspirar 3 microlitros, 5 microlitros, 10 microlitros, ya no van a ser ni 5, ni de 10, ni 20, ni 50, ni 100. Entonces tenemos problemas de manejo de fase preanalítica, ¿cierto? Ah, no, pues que yo separé los tubos y los tengo en un tubo secundario. No importa, hay que recentrifugarlos. ¿Cuánto los centrifugamos? Entonces viene la pregunta, y entonces uno les pregunta a la gente y cada uno dice una cosa diferente. Entonces, ¿cuánto tiempo centrifugan? 3.500, 4.000 revoluciones, 10 minutos, 15 minutos. Lo que use en su laboratorio. Revise la norma GP41. ¿Para qué centrifugamos? Para prevenir posibles errores. Porque estamos asegurando que la muestra no sufre fibrina in situ y nos vaya a tapar las agujas y no vamos a tener problemas con resultados. ¿Cierto? Entonces es importante tener en cuenta el manejo de las muestras, la centrifugación, la temperatura, la conservación, menos 20 grados, menos 40 grados. Pero ¿quién tiene un freezer para mantener muestras a menos 70 grados? Muy poquitos laboratorios. $70.000, ¿quién va a gastar $70.000 en comprar una nevera para tener muestras guardadas en? Pero por lo menos usemos unas rayas diferentes que nos aseguren que la temperatura de congelación o de preservación sea la adecuada y sea uniforme. ¿Cómo estás? ¿Sí? La forma vertical, si el material de plástico es crioscópico o no crioscópico, porque a veces hay plásticos que no son crioscópicos y el frío los rompe, los cristaliza y se rompen los frascos. Entonces, eso es importante saber, entender ese tipo de situaciones. ¿Sí? El manejo de las muestras cuando las descongelamos, entonces uno las descongela y uno debería recentrifugar las muestras. ¿Para qué? Para asegurar que el material que se hará suspendido lo podemos eliminar o mantenerlo en el fondo de los recipientes que estamos usando. Bien, entonces digamos que como resumen, digamos que todo al hablar de las interferencias exógenas, siempre se habla básicamente en enfocarlo sobre las partes fase preanalítica y analítica de los datos, como son los controles y la fase de los reactivos, y la fase instrumental. ¿Sí? Entonces aquí viene una cosa bien interesante que es el tener en cuenta la trazabilidad de las frecuencias de calibración. En inmunología, uno siempre debe revisar las frecuencias de las calibraciones cuando voy a hacer un evento de calibración. Es para evaluar qué tanta la respuesta fotométrica de mis calibradores se mantiene en el tiempo. Y eso me asegura que también el resultado que voy a obtener es un resultado que se va a ajustar a una necesidad que estoy esperando. El hecho de que me calibren no me asegura que la prueba esté bien. ¿Quién me asegura que está bien? Los controles. Entonces, ¿los controles para qué los pasamos? Para verificar. ¿Y qué es calibrar? Perdón, ¿qué es calibrar? Lo que tengo que decir, ¿qué es calibrar? Entonces, bueno, ¿qué es calibrar? Porque yo calibro. Ah, bueno, pues entonces, y la gente me dice, no, es que calibramos la técnica y nos dio bien. ¿Sí? Pero el hecho de que me calibre no me asegura que está bien. Entonces, ¿quién me confirma la calibración? Los controles. ¿Pero qué es calibrar? Es buscar una relación entre una sustancia de concentración conocida y su respuesta instrumental. Si hablamos de fotometría, hablamos de luz, absorbancia. Si hablamos de quimiluminiscencia, hablamos de luminiscencia, RLUs. Si hablamos de fluorescencia,
si hablamos de radiación, si hablamos de hematología, células, si hablamos de impedancia. Entonces, cada sistema tiene su unidad de medición y su respuesta instrumental. Entonces, ¿qué es la calibración? Simplemente una respuesta, una relación entre una sustancia de concentración conocida y su respuesta instrumental. ¿Y quién me verifica eso? Los controles. Por lo tanto, cuando yo hablo de una interferencia exógena, entonces me estoy enfocando básicamente en lo que son los controles, los que me permiten en un momento dado prevenir o detectar algunos problemas de interferencia, pero es en el sistema, pero no en las muestras biológicas, ojo. A mí me pasó una cosa bien curiosa hace unos años cuando estaba trabajando con hematología, y entonces el equipo de hematología es cuando uno se da cuenta donde lo que impera debe imperar es lo clínico, más no lo estadístico. Entonces en un laboratorio de referencia me dicen, es que la hemoglobina, vamos a parar el equipo porque es que la hemoglobina nos está dando 15,2 y tiene que darnos 15,4. Le digo, ¿y por qué? Porque es que ha excedido 2 desviaciones estándar. Digo, pero clínicamente, entre 15,4 y 15,2, ¿cuál es la diferencia? Sí, pero es que estadísticamente 0.05 y van a parar el equipo. Digo, no, el equipo está bien, puedes usarlo. No, pero es que, úsalo, tranquilo, el equipo te va a funcionar. No vas a afectar la decisión clínica, porque a mí lo que me importa es la decisión clínica. Entonces uno tiene que siempre tener en cuenta que, digamos, en estos factores exógenos que se presentan en las mediciones, siempre nosotros vamos a estar evaluando es el manejo de las muestras biológicas. O sea, en este caso, los controles que tienen en particular, que son muestras preparadas. Primera característica, son muestras preparadas. Segundo, en el caso de inmunología, son muestras preparadas entre matriz humana y animal. Yo me acuerdo que hace unos años tuve la oportunidad de ir a la ICC y fuimos con una persona que trabaja en control de calidad y dijo, yo quiero para controles de calidad. Entonces le dice el fabricante, fuimos a hablar a muchas fábricas ahí en Estados Unidos y le decían ellos, ¿qué relación quiere usted? 50-50, 60-40, 70-30, 80-20, 90-10. Y yo decía, no, es que yo quiero que sean seres humanos. Decía, ¿qué relación quiere usted? 50-50, 60-40, 70-30. ¿Por qué? Porque los sueros controles, partamos de un principio que en inmunología estamos usando anticuerpos extraídos de animales. Entonces, nosotros no podemos pretender que los anticuerpos que usamos de animales tengan el mismo comportamiento en humanos. A pesar que somos del filium Mammalia, que somos del grupo de animales de sangre caliente, sangre roja, pero tenemos diferencias genéticas. Y ahí se da uno cuenta por los efectos de las interferencias endógenas. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Entonces las exógenas hacen referencia básicamente al manejo de las muestras biológicas de controles, pero los controles son preparados, no son reales. En las fábricas los mezclan, les agregan cosas. Por ejemplo, usted sabía que la linearidad de la lipemia se hace con emulsificadores. En los grandes fabricantes de controles, ellos hacen simulaciones con emulsiones de grasa, no es grasa real. Por eso es importante, cuando usted lea una lipemia, tener en cuenta qué tipo de material estamos trabajando. Ah, pero es que la línea dice que lea hasta 1500. Ojo, eso hay que tener en cuenta. Los fabricantes de controles, los reactivos, ellos son simulaciones con emulsiones, no son reales. Y parte de otro principio, todas las linearidades que hacen los reactivos son hechos en fase acuosa, o sea, en agua. O sea, son hechos con sustancias puras, pero nosotros ¿qué trabajamos? Sueros, matrices proteicas, o sea, es como si a mí me ponen a correr una carrera de 100 metros planos en una pista de atletismo. Yo me demoro ¿cuánto? Me demoro 10 segundos, 8 segundos, ¿no? Y me ponen a correr en una carretera destapada sin pavimentar y me voy a demorar. Ese es el efecto matriz, eso existe en las muestras biológicas. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. En cambio, en las interferencias endógenas la cosa cambia. Y entonces, aquí en las exógenas nosotros tenemos que mirar muchas cosas. Tenemos que mirar no solamente la matriz, cómo se maneja la matriz, ¿sí? Cómo se prepara, cómo se almacena, etcétera, y el sistema de medición. ¿Sí? Burbujas, mantenimientos, agujas, pipeteo, etcétera. Pruebas de precisión. A veces uno le pregunta a la gente, hagamos pruebas de precisión. La gente dice, no, eso no, es que eso se gasta muchas pruebas.
pero usted es la que está reportando. Entonces yo debería asegurar que el equipo me está reproduciendo. Mínimo hacer una prueba de predicción. ¿Cuántas debo hacer una prueba de predicción? Mínimo. Estadísticamente, ¿cuál es el mínimo número representativo en estadística para hacer una predicción? Repasemos química de la universidad. 20, ¿cierto? Costos, entonces no, hágala en 10, no, hágala en 5. De 5, una falla, tengo el 20% de error. En 10 tengo una falla, 10%. En 20, 5%. Entonces uno tiene que entender todas esas cosas. En cambio, en las muestras, en las interferencias endógenas, la cosa cambia. Aquí ya nos vamos a jugar con otras cositas. Y aquí pasó una cosa bien curiosa. Me pasó una vez en un laboratorio, un paciente que era hepatitis C positivo, iba todos los meses a hacerse el examen de su control de hepatitis C y él daba positivo. Todo perfecto. Y un día fue al laboratorio y lo reportaron como negativo. Y el señor, a ver, ¿qué pasó aquí? Vengo todos los meses aquí a hacerme la prueba de hepatitis C, me la hacen ustedes y salgo negativo si yo soy positivo. Entonces, no se preocupe, la excusa perfecta. Tomémosle una nueva muestra. Y vengan 8 días. Ya a los 8 días el señor positivo. El señor se fue feliz, contento para su casa, siguió con su tratamiento, pero quedó la duda. ¿Qué pasó con esa muestra inicial que nos dio negativo o no reactiva y la segunda muestra que dio positivo o dio reactiva? Entonces, yo trabajé en una compañía y me llaman, Mario, hay un problema en tal parte, vaya, ponga la cara. Listo, vamos allá a mirar. Entonces le digo, entonces todo el mundo, mira, es que el equipo nos dio esto de error. Entonces, bueno, vamos a mirar el equipo. Entonces, curvas de calibración, estático perfectos, control de carga interno perfecto, control de carga externo perfecto. Le digo yo, préstame los sueros del paciente. Primera muestra del paciente, ligeramente turbia. Le digo, físicamente, aspecto físico, es otra muestra. No, mira, pero tiene el mismo código de barras. Y está la segunda muestra transparente, es el mismo paciente. Listo. Bien. ¿Qué dice la literatura americana? La literatura americana dice, una muestra se debe descongelar a temperatura ambiente, no chocolate, ¿cierto? ¿Sí? Y las dejamos las dos muestras que se descongelaran. 2 horas, perfecto, se descongelaron. Y las mezclamos, como mezclan los controles de hematología, ¿no? 5 veces. Y los procesamos en el equipo nuevamente. Los pasamos, le hicimos al equipo pipete 5 veces de cada tubo, la misma prueba. Entonces el primer tubo, que era ligeramente turbio, nos dio positivo, negativo, indeterminado, negativo, positivo. Y el segundo tubo, que estaba transparente, nos dio positivo, 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 positivo. Entonces, ¿qué dice la literatura? Los americanos dicen, cuando se vaya a hacer una verificación, una confirmación, se debe recentrifugar la muestra. Los americanos dicen, use 10.000 revoluciones. ¿Quién tiene una centrífuga de $40.000 para procesar muestras, para hacer confirmaciones? Nadie. Entonces le dijimos, bueno, ¿cuánto da su centrífuga? Da 4.500, 5.000, listo. Prestemos su centrífuga, pusimos los 2 tubos media hora, los recentrifugamos y a la media hora sacamos los 2 tubos. El primer tubo, que era ligeramente turbio, quedó transparente. El segundo tubo, que era transparente, quedó requete transparente. Y los vamos a reprocesar. 5 veces del mismo tubo. Y el primer tubo, que nos había dado negativo, indeterminado, positivo, negativo, indeterminado, nos dio positivo, 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 positivo. Y el segundo tubo nos dio positivo, 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 positivo. ¿Cuál fue el problema? La centrífuga no, el tubo, la muestra. Había una ligera interferencia por turbidez. ¿Qué puede haber sido? No sabemos si era el paciente un medicamento, había tomado algo, había ingerido algo, no sabemos qué, pero en todo el caso se nos presentó un problema que se estaba catalogando en ese momento, porque la metodología, es que esa metodología, es que ese era esa muestra biológica. Entonces, por eso es importante en las muestras conocer cuáles son las características de nuestros sueros, cuál es nuestro mecanismo el mecanismo que estamos usando físico para la separación, que en este caso es la centrifugación, ¿cierto? Y entonces en la centrifugación también tenemos que tener en cuenta cuáles son las revoluciones y los tiempos para hacer eso, para poder nosotros evaluar qué tanto nos queda el tubo separado entre el suero, el gel y el paquete globular. Y según la velocidad de la centrífuga y según la forma, podemos saber si el gel quedó bien separado o no quedó bien separado. ¿Sí? Y entonces, digamos, también tener en cuenta que, digamos, en este caso, como es una interferencia endógena, donde tenemos problemas por las características aparentemente físicas, un suero transparente, un suero hemolizado, un suero ictérico, entonces tenemos que empezar a mirar cuáles son sus efectos sobre los resultados, ¿no?
En química, digamos, en química es un poco más complejo porque en química, como estamos leyendo color, cuando leemos color, la cosa es diferente. Entonces, nosotros tenemos que minimizar la interferencia del color. Y si usted se acuerda, hace muchos años atrás, Lambda negó, los equipos de química inicialmente cuando se usaban aquí en los años 90, ellos usaban una sola longitud de onda. ¿Sí? A partir del año 95 los equipos empezaron a usar dos longitudes de onda. ¿Por qué? Sí, porque necesitamos que haga una lectura bicromática para corregir el efecto Allen. ¿El efecto Allen qué hace? Es eliminar interferencias de los mismos cromógenos que tiene la muestra biológica. Entonces, por eso es que las ELISAs fotométricas se montan a dos longitudes de onda. ¿Cuáles son? 450, 600 nanómetros. ¿Para qué? Eliminar interferencias en el infrarrojo cercano y en la parte de luz visible o en el cercano al ultravioleta. En inmunología, ¿qué hacemos? En quimiluminiscencia, ¿qué hacemos? Ahí no nos interesa, porque estamos leyendo es luminiscencia. O sea, tenemos otro mecanismo para buscar esa señal que estamos esperando que nos dé una buena. Entonces, digamos, ¿en qué encontramos? Digamos que en la literatura habla que en la muestra, digamos, en las lipemias, ¿sí? Por ejemplo, en la hemólisis tenemos problemas en algunas pruebas, la CTH nos van a generar problemas porque la misma hemólisis, si hablamos de hemólisis in vivo o hemólisis in vitro, nos van a generar interferencias que nos van a hacer disminuir los resultados de algunas cosas por efecto de, ¿cierto? Entonces, digamos, en cambio, digamos, si tenemos una lipemia, entonces digamos que la lipemia la podemos manejar. Un día fui a un laboratorio, me acuerdo tanto, yo soy muy sapo, me gusta ir a los laboratorios y mirar los resultados de los equipos, y empiezo a mirar y un día llega un equipo de química y lo miré y me decía, triglicéridos 300 HP, en mayúscula. No es que me estuviera insultando, sino que me decía que era high pathologic. Entonces yo le digo, ¿tú procesaste esta muestra? Me dijo, sí. ¿Y la confirmaste? Me dijo, sí, la pasé 2 veces y me dio 300. Le dije, muéstrame el suero. Era una leche condensada. Cuando le hicimos la dilución tenía 5000 de triglicéridos. Ay, pues que la linearidad, sí. Pero acuérdese que la linearidad en los equipos, en los reactivos, es hecha con emulsiones, no son reales. La lipemia no es real. Entonces tenemos que prevenir esa interferencia por lipemia, sobre todo en esas muestras lechosas. En inmunología todavía con más veras todavía. Entonces digamos que ahí jugamos un poquito con el aspecto físico dependiendo del tipo de material que estamos trabajando, ¿no? Entonces a veces uno encuentra este tipo de sueros y dice, bueno, ¿cómo hacemos con esos sueros? Entonces ahí miramos, entonces ahí viene un indicador de calidad. Entonces, ¿cuántas muestras nos llegaron al laboratorio con unas características que no son las no deseables? Itéricas, hemolizadas, ¿sí? Lipémicas y tomar acciones frente a eso. ¿Qué hacemos para corregir esto? Entonces, digamos, por ejemplo, en este caso, entonces, digamos que uno encuentra en la literatura cosas bien interesantes. ¿Qué pasó? Esto se cuadra. Esto. Se me corrió. Listo. Entonces, uno habla en interferencias endógenas que uno habla, una de las que más interesantes y es un poquito complicada de detectar, es la presencia de las reacciones cruzadas. ¿Sí? Por moléculas, por mecanismos y ahora por terapias. Entonces, digamos, donde a veces algunos analitos que estamos investigando o estamos tratando de cuantificarlos nos van a generar problemas de resultados falsamente elevados o falsamente disminuidos. Y entonces ahí es donde tenemos que empezar a tener presente de qué debemos hacer cuando encontremos ese tipo de situaciones, ¿no? El caso de la beta, el caso de la digoxina, la insulina, la hormona luteinizante, la paratormona, ¿sí? Moléculas que dependiendo el complejo o la terapia que esté usando el paciente, podemos estar presentes frente a una interferencia. ¿Cuáles son los dos efectos de la interferencia? Se eleve o se baje. Punto. Pero nosotros siempre tenemos que estar pendientes y mirar qué podemos hacer frente a ese tipo de resultados atípicos para tomar decisiones. ¿Sí? Entonces no podemos pensar que el método que estamos usando es un método ideal que no tiene problemas, sino que el método puede tener algunas circunstancias que tenemos que estar modificando, ¿no? El caso de la presencia de los anticuerpos, bien interesante, volvemos al cuento y yo me puse a leer sobre esto y veía, digamos, y tiene lógica porque estamos expuestos a animales.
y los anticuerpos que estamos en algunas pruebas, la mayoría son extraídos de animales, ratones, ovejas, caballos, micos, ¿sí? Entonces nosotros estamos expuestos a este tipo de interferencias que nos van a generar, ya sea por la presencia de inmunoglobulinas de tipo G, tipo M, tipo A, que van a generar un tipo de respuesta que no son las adecuadas. Entonces nosotros tenemos que estar presentes frente a esto para decir, bueno, por eso es importante tener, por ejemplo, el Delta Check es una herramienta fundamental para nosotros saber cuando un paciente se está haciendo un histórico en el laboratorio y poder determinar qué pasa cuando hay dos resultados discordantes y que nos dé una alarma a decir que debemos tomar como acción correctiva. Entonces es bien interesante, digamos, tener en cuenta, digamos, la presencia de los anticuerpos del antirratón, humanos, los heterófilos, el factor reumatoideo, por ejemplo, también es interesante evaluarlo, porque son cosas que a veces se presentan, pero nosotros tenemos que tomar decisiones de cómo mitigar esa interferencia, ¿no? Entonces ahí viene la cuestión. ¿Qué hacemos cuando tenemos los heterófilos? Pues simplemente es unas moléculas que se encuentran por acción natural y digamos que en el cuerpo lo que van a hacer es simplemente generar una serie de reactividades atípicas porque son de mucha variedad de exposiciones, ¿sí? Y que nos van a generar una respuesta no específica. ¿Por qué? Porque son de baja especificidad y afinidad. ¿Qué es afinidad en inmunología? ¿Qué es afinidad en inmunología? La afinidad es que o sea, es afín a exacto, que digamos que tengo un anticuerpo, que voy a encontrar un antígeno que es afín a él. O sea, es como la atracción. La atracción que es como cuando entre humanos, me gusta una niña y entonces yo la veo y le hago cambio de ojitos, le hago cambio de luces y como que empezamos a y nos empezamos a, ¿sí? Hablamos de una afinidad. Si somos muy afines, nos enlazamos rápido. Acá como nosotros lo evaluamos eso, por formación de puentes disulfuro, puentes de hidrógeno, en el tipo de reacción química. Cuando la afinidad es mala, o no es muy buena, entonces los tiempos de incubación son largos. ¿Sí? Entonces cuando uno tiene una técnica que la afinidad, los tiempos de incubación son cortos, entiéndase que es una afinidad muy buena. Pero cuando los tiempos de incubación son largos, es que la afinidad no es buena. Como en el matrimonio, ¿no? Con el tiempo nos vamos queriendo, ¿no? No, mentira. Eso no se ajusta, ¿no? Mentira. Y acá pasa algo parecido. Entonces nosotros tenemos que mirar ese tipo de situaciones. Entonces, digamos, podemos tener pruebas que pueden tener baja especificidad, pero nos van a generar una señal que no es la adecuada que nosotros estamos esperando, ¿cierto? En las pruebas de tipo sándwich, digamos, nosotros podemos tener ese tipo de interferencia donde me va a bloquear los sitios activos para que se unan los dos anticuerpos que estamos buscando y nos vayan a generar una interferencia que no queríamos. En los competitivos, digamos, en esa competición por el sitio de unión, podemos generar una mala señal y podemos tener falsos positivos o falsos negativos. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos que estar evaluando constantemente, ¿sí? El historial de los pacientes, medicaciones, condición clínica, ¿sí? Los mismos ensayos, ¿sí? Cambian de generación, no cambian de generación. Yo leía un libro que se llama El Handbook del Inmunensayo, que es un libro que se encuentra en internet. Son 35 capítulos, usted lo puede encontrar en internet. Y hay una cosa que me gustó muchísimo, pero digamos dice que es utópica. Ellos dicen, los métodos sin inmunensayo no son comparables. O sea, una marca es una marca, otra marca es otra marca y tienen diferentes niveles de sensibilidad, de especificidad de las pruebas y tienen un comportamiento diferente. Los métodos no son correlacionables, entre comillas. Entonces ellos sugieren en el libro que cuando yo cambio de marca, mire lo que va a decir, y eso me voy a ganar un problema, porque ellos dicen que cuando yo cambio de marca en inmunoensayo, yo debo hacer una línea base a mis pacientes que vienen entrando con la técnica anterior. ¿Ustedes saben lo que implica eso? Una cosa loca. Eso pasaba con carga viral, me acuerdo tanto en los años 90, en los años 2000, con la carga viral. Cuando existía la carga viral, que era el PCR y el BDNA y el NASVA, las cargas virales de PCR eran el doble de BDNA y de NASVA. Entonces, cuando los pacientes cambiaban en el Seguro Social, cambiaban de una marca a otra, entonces tocaba hacerle la línea base a todos los pacientes para arrancar de ceros, para mirar cómo era su carga viral. Entonces, en el libro sugieren que para inmunología deberíamos hacer algo parecido. Muy complejo en el sistema. Entonces, digamos que
Esto nos ayuda a mitigar un poquito ese tipo de situaciones, ¿no? El factor reumatoideo, otra herramienta también interesante que nos está generando esa interferencia endógena, ¿sí? Donde su incidencia es más o menos el 5% de la población, ¿sí? Y en pacientes con artritis reumatoidea puede ser hasta el 70% de interferencia en los ensayos. ¿Por qué? Porque nos podemos tener dos tipos de situaciones en donde el factor reumatoideo nos puede servir como puente entre los dos anticuerpos y generando un falso positivo, o nos puede bloquear la señal y nos puede dar un falso negativo. Entonces, dependiendo de la acomodación de los anticuerpos, podemos tener diferentes señales. Por eso es importante el histórico de los pacientes, porque yo puedo evaluar cuáles las condiciones en que llegó el paciente, qué medicamentos está tomando, cuál es su condición clínica para poder entender qué puede estar pasando frente a estas situaciones. Se murió. Bueno. Hay casos en donde el mismo factor reumatoideo también nos puede afectar, ya hay documentación que también se puede afectar el T4 libre, la patatormona, la FSH, la LH y la prolactina. Entonces podemos tener este tipo de efectos. Entonces tenemos que estar muy pendientes en este tipo de ensayos que puede estar sucediendo, ¿sí? Pero recuerden, los controles no me van a determinar esa interferencia, no me la van a detectar, por eso es importante tenerlo presente. Digamos, aquí es la mecánica, digamos, de cómo por ejemplo, los heterófilos me generan falsa señal cuando estamos buscando ese complejo antígeno-anticuerpo, cómo me puentean y me dan un falso positivo o me dan un falso negativo porque me bloquean los sitios de unión. Si es una técnica sándwich, ¿sí? O si es una que tiene dos sitios de unión, si es una técnica competitiva, tiene un solo sitio de unión para mejorar la eliminación de interferencia. Entonces, es importante tener en cuenta la mecánica con la que estamos trabajando, ¿sí? Aquí vemos, digamos, el mecanismo de los anticuerpos heterófilos, cómo me bloquean y cómo me generan esas falsas señales en diferentes tipos de ensayos, ¿no? En los tipos de ensayos competitivos y no competitivos, dándome señales que no son las que nosotros estamos esperando. Bien. Entonces, hay unos algoritmos que a mí, y el otro, digamos, que es una cosa bien interesante también el caso de la estreptavidina, digamos que también se está teniendo en cuenta, y digamos que en un momento dado se hablaba, y la FDA lo pospuso en el año 2017 y todavía sigue vigente. Como la biotina también nos está generando problemas de falsas señales en algunas pruebas que usan estos complejos para generar las reacciones antígeno-anticuerpo. Entonces, es bien curioso porque, digamos, la mayoría de las compañías que hacen un inmunoensayo todavía siguen trabajando con biotina estreptavidina, porque es una molécula barata, es un complejo muy, muy rápido, y por eso tiene una gran afinidad de formar esos complejos antígenos-anticuerpos. Entonces, digamos, la FDA dice, en el 2017 dice, ojo con la biotina, porque la biotina nos está generando malas señales. Bajas, en algunas pruebas las eleva, en otras las sube, las baja, otras las sube, dependiendo de la plataforma, si es no competitiva o si es sándwich. Entonces es importante tener en cuenta esto. Yo leía un artículo del 2020 que la ICC sacó un artículo dice que todavía se mantiene y sugiere que el paciente, si está ingiriendo biotina, debe suspender su tratamiento 3 días antes de hacerse una prueba, ¿sí? Y también hay que monitorear qué dosificación está tomando para poder tratar de mitigar el efecto de la biotina sobre los resultados. Entonces es importante todas esas cosas porque, digamos, son las que nos están generando problemas en los ensayos que nosotros estamos haciendo, ¿no? Entonces, un resumen, digamos, de los autoanticuerpos, entonces digamos que sabemos que su efecto va a ser eleva o disminuye y pueden ser, por ejemplo, los antitiroglobulina, los antiinsulina, la anti-TSH, la paratormona, la T4, la T3, nos pueden generar problemas. La tiroglobulina está muy de moda ahorita. Hace un mes estuvimos en un taller donde hablaban de la interferencia por la temperatura de la tiroglobulina y la relación tiroglobulina-TPO. Entonces se veía afectada por la temperatura del manejo de las muestras. Entonces dice, bueno, ¿hasta qué punto es la temperatura la que nos está generando problemas? Entonces hay que estar evaluando
mirar la técnica, cuáles son las condiciones de ensayo para poder evaluar si eso es lo que está sucediendo frente a este tipo de pruebas. Una cosa nueva que encontré, por ejemplo, la troponina I. La troponina I también está generando complejos que pueden generar una afectación en los resultados de troponina. Entre la troponina, como la troponina no antes se produce troponina I, sino también troponina T. Entonces puede generar una competición entre las dos moléculas y nos pueden generar una interferencia en los resultados cuando estamos haciendo la unión de las dos, sobre todo con la I, se puede generar ese tipo de interferencias. ¿Sí? Entonces viene ahora el problema, ¿qué hacemos con eso? Las macromoléculas, típico digamos, lo que uno siempre ha escuchado es la macroprolactina. Ahora se está hablando de la TSH, la vitamina B12 últimamente y las troponinas. ¿Sí? Entonces, digamos, la literatura habla que una vitamina B12 por encima de 1000 hay que sospechar una interferencia. ¿Sí? Se habla de una vitaminemia, bueno, una cosa así. Entonces, hay que buscar la posible interferencia de la vitamina B12 con valores cercanos a 1000 o por encima de 1000. La TSH, en valores por encima de 10, hay que sospechar de una interferencia. ¿Sí? Las macroprolactinas, dependiendo de la condición del paciente, si es un prolactinoma, tenemos que empezar a ver. Y la troponina también tenemos que empezar a evaluar. ¿Cómo evaluamos este tipo de situaciones? Entonces ahí viene la cosa. Entonces, bueno, la otra es de la señal de los equipos, entonces el caso de la estreptabina, la biotina, y en el caso de la gente que usa Roche, no es que le eche vainas a Roche, pero digamos tiene un problema de que se encontró que hay unos anticuerpos antirrutenio que pueden generar una mala señal que puede interferir, aumenta o disminuye. De ahí para allá, digamos, todavía no hemos llegado al cuento que puede estar sucediendo, ¿no? El efecto Hooke, importantísimo, el caso de la vitamina D, que nos dio 400 y pico, pero si miramos la señal se subía demasiado, entonces nos daba tan alta que comparamos con la curva maestra. Por eso es importante siempre evaluar las curvas maestras, para que evalúen las curvas maestras sobre la respuesta de los calibradores y la linealidad de las pruebas. Ahí es cuando se da uno cuenta el efecto Hooke de las pruebas. ¿Cómo eliminamos ese efecto Hooke? En algunos ensayos, digamos, se puede eliminar con diluciones. ¿Cómo hacemos esas diluciones? Pues digamos que tenemos que hacer diluciones, y yo siempre le preguntaba a la gente, ¿cómo hacemos una dilución en 50? A mí me tocó hace muchos años hacer un trabajo en el Instituto Nacional de Cancerología. Me dijeron, bueno, entré a trabajar a una compañía y me dijeron, vaya al Instituto Nacional de Cancerología y demuestre que este equipo es bueno. Y me dice el oncólogo, me dice, bueno, hermano, mire, aquí le voy a pasar 20 pacientes de PCAs oncológicos. No me diga mayor de ni menor de, necesito el valor exacto. Y me dijo, 20 sueros, me dijo. Me lo lee. Yo tengo aquí mi marca de referencia, pero demuéstreme que ese equipo funciona. Chao. Cuando tengan los resultados exactos me dice, ya vamos. Entonces fue a hacer una tesis de grado, fue una validación de métodos, y entonces yo tenía que buscar dos cosas. Uno, la linearidad, que el equipo me la leyera, y segundo, que fuera reproducible. Entonces, ¿qué encontré? Que la dilución para pacientes oncológicos de PCA es 1 en 70. Porque los pacientes oncológicos, el PCA, son por encima de 5.000, 8.000, 9.000, 10.000 inclusive. Pero los PCAs que nosotros usamos en el mercado, lo máximo que leen son 100. Entonces yo tenía que jugar a buscar una dilución, factor de dilución que me diera, primero que me lo leyera, y después de que me lo leía, me reprodujera. Yo encontré que el factor de 70, 1 en 70, entonces, a ver, problema, ¿cómo hago una dilución 1 en 70? Entonces, no, fácil, 70 menos 1, 69, 1 más 69. Pero miremoslo en términos prácticos, volúmenes. ¿Sí? Entonces hicimos una dilución muy fácil, que era 1 más 9, o sea, 1 en 10, y de ahí tomo una parte, 1 más 6. ¿Sí? 1 más 9, 1 en 10, y de ahí tomo una parte y ahí le agrego 6 de agua. O solución salina en ese momento. 1 en 70 funciona perfecto. Entonces al final el médico me decía, el oncólogo me decía,
este te tiene que dar 8.000, este te tiene que dar 5.000, este te tiene que dar 9.000. Entonces, comparemos y hagamos factor de correlación y recuperación. Nos fue bien. Me gasté 10 kits en un mes, pero le monté la técnica y se le demostré, el equipo funcionó. Entonces, uno tiene que tener en cuenta el tipo de molécula que estamos trabajando y qué es lo que se espera, ¿sí? Y no podemos estar cegados, es que no se puede. Por ejemplo, Snipe, digamos, tiene una cosa chévere, que el PSA lee hasta 400. Ningún PSA del mercado lee más de 100. Snipe lee hasta 400 nanogramos por mililitro. Me ayuda muchísimo. Entonces, digamos, ¿por qué los chinos han hecho cosas? Porque están haciendo cosas bien interesantes. Entonces, esto es bien importante, esta gráfica la traigo porque es importante tener presente la mecánica que estamos usando. Si es una lisa directa, si es una indirecta, si es sándwich, si es competitivo, y mirar dónde pueden estar los puntos de inflexión donde pueden haber problemas. Si es la técnica como tal, porque sabemos que las interferencias van a buscar es bloquear estos procesos. Tenemos que eliminar, o sea, tenemos que buscar cómo hacemos para que esto no se presente. ¿Sí? En forma in vitro, ¿cierto? O in vivo, in vitro más que todo. Tenemos que mirar qué hacemos con eso. Entonces, otra cosa es interesante también es conocer las mecánicas que estamos trabajando. Digamos, una de las cosas interesantes es que nosotros vamos a usar en la quimiluminescencia tipo flash, usamos dos sustancias químicas, por eso se llama quimiluminiscencia, que es un ácido y una base. El ácido, en algunas marcas, hace unos años era ácido nítrico. El ácido nítrico es carcinogénico, los vapores son carcinogénicos y es muy tóxico para los equipos. Entonces ahora se usa peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno actúa como un ácido, pH 4 biodegradable. Y el hidróxido de sodio, pH 14. Ese cambio de pH 14 a pH 4 hace que la sustancia luminescente nos alumbre. ¿Sí? Es importante tenerlo presente. Pero ahora viene otro problema. ¿Cuál es? Que en algunas marcas primero que dispensaban el ácido, después la base. Y ahora en otras marcas primero pipetan la base y después el ácido. ¿Por qué? Se busca que haya mejor señal, mejor respuesta fotométrica. Sobre todo en la quimiluminescencia. ¿Saben de dónde viene la luminiscencia? De las luciérnagas, ¿no? Cuenta la historia que hay unos locos que estaban una noche en un potrero, quién sabe qué estaban haciendo, y vieron unos cucuyitos que estaban alumbrando y se alumbraban y se acercaba la luz. Y cogieron esos manes y dijeron, eso está como interesante, y se pusieron a estudiar y se dieron cuenta que la luciérnaga, cuando está en época de merecer la hembra, ella se emociona y raspa las paticas en su abdomen y tiene luciferina y luciferasa. Entonces cuando ella necesita traer al macho para decirle, oiga, aquí estoy lista. Entonces ella llega, frota las paticas, el abdomen se alumbra y el macho llega a hacer lo que tiene que hacer y chao. Entonces los manes lo sintetizaron en el laboratorio y sacaron el luminol. Entonces la primera compañía que usó el luminol fue DPC, con el Imulay. Hizo Ranes. Y Chiron hizo una molécula más pequeña que se llama estetecrinon. Y Snipe hizo una molécula todavía mucho más sofisticada que se llama el ABEI, que es el aminobutil, hizo el luminol, que es un isómero del luminol, mucho más pequeño. Entonces, ¿qué hacer cuando nosotros tenemos? Entonces, entender la molécula, cómo es que se están uniendo. En el caso de la electroluminescencia, es un campo magnético con la que nosotros vamos a leer, entender muy bien qué es lo que pasa con esa molécula. En el caso, aquí viene este algoritmo que me gusta muchísimo, es entender qué pasa con mi muestra. Cuando yo tengo una muestra que sospecho de una interferencia, ¿qué debo hacer? Entonces, este es un algoritmo bien interesante. Porque me dice, oiga, mire, usted tiene una muestra que no me correlaciona, entonces confírmela. ¿Sí? Y si la confirma esa muestra, entonces revise qué puede estar pasando, ¿cierto? Y entonces haga un algoritmo. ¿Sí? Entonces dice, importante, dice, busque un método diferente al que usted viene usando. Entonces, Open Mind. La marca que estoy usando no es ideal. Yo puedo tener otra marca que tengo que usarla. Bueno, pues si estoy usando una marca que tiene estreptavidina, entonces voy a usar una marca que no use estreptavidina para determinar la interferencia por estreptavidina, por ejemplo. Si es una técnica de ensayo competitivo, entonces voy a usar una técnica de ensayo tipo sándwich. ¿Sí? Entonces tengo que empezar a mirar la dilución. Debo usar diluciones.
el fabricante me sugiere unas diluciones. ¿Qué debo usar para diluciones? ¿Puedo usar solución salina o necesito un buffer especializado para diluciones? ¿Sí? Entonces aquí hay una serie de elementos que me dice a mí, oiga, descarte todas estas cosas para que usted pueda llegar a determinar la presencia de una interferencia. ¿Sí? Y entonces es cuando dice uno, por eso es que la clínica, la química analítica aquí se vuelve muy importante. O sea, tiene que usted volverse muy analítico. Y una de las cosas que en este momento más se está usando en este momento es el polietilenglicol. Yo escuchaba, la gente me decía, no, pero eso ya no se usa. No, miren, tanto es así que ahorita salió un artículo en el Journal de Virología Clínica. Para hepatitis B se está haciendo polietilenglicol para determinar cargas virales muy bajitas. Se está pensando que hay interferencia. Entonces se está usando centrifugación con polietilenglicol para carga viral para hepatitis B. O sea, la cosa está bien interesante. Entonces este algoritmo es bien. Entonces, digamos aquí ya en español, digamos, ¿qué debo hacer para tratar de determinar la presencia de una interferencia? ¿No? Los resultados son varias pruebas, es un ensayo de inmunología, hay unos cambios representativos en los resultados, ¿sí? Cómo está el paciente, cómo está la comunicación con el médico, cómo están los resultados en algunas pruebas, por ejemplo la T4 libre con la TSH normal o anormal. Entonces ahorita, digamos, uno siempre escucha que dice TSH, T4 libre y T3 libre elevadas con TSH alta, algo pasa. Y la literatura habla ahora de 10. Si tiene TSH de 10, hay que sospechar una interferencia. Entonces dice uno, bueno, ¿qué hay que hacer? Tenemos que empezar a mirar qué podemos nosotros utilizar, ¿no? Las diluciones, importante, las diluciones para poder determinar qué puede estar pasando. Porque cuando hacemos diluciones podemos eliminar esa interferencia de las moléculas que se nos están presentando, ¿sí? La determinación, la presencia o ausencia de los anticuerpos heterófilos con algunos tubos que tienen esa capacidad de bloquear esos anticuerpos, la presencia de métodos donde yo pueda determinar la presencia de anticuerpos de antirratón, ¿sí? Y buscar y hablar con el fabricante. Oiga, ¿qué hacemos? ¿Qué encontramos con eso? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué me puede ayudar usted? ¿Sí? Y la que más me gusta es esta, la del polietilenglicol. En este momento es un gold estándar. ¿Sí? Ya ahí está la explicación. Mire, es muy sencilla la prueba. Es una prueba que se hace simplemente preparando un polietilenglicol 6000, se hace una dilución al 25%, se hace una dilución en partes iguales, se centrifuga y se hace 2 lecturas de la muestra. Una muestra antes y después de la precipitación con el polietilenglicol, porque el polietilenglicol lo que hace simplemente es precipitar proteínas de mediano y elevado peso molecular para limpiar la muestra, para que el complejo sea mucho. Y dependiendo del valor, el porcentaje de recuperación, podemos ver si hay presencia de una interferencia o no hay una presencia de una interferencia. La otra solución es usar ultracentrifugación, 15.000 revoluciones por 1 hora. ¿Quién tiene una centrífuga de $40.000 para centrifugar muestras? Los italianos en el año 2014 hicieron un trabajo bien chévere, no tienen nada que hacer, unos que están todos aburridos. Cogieron 100 sueros de una seroteca que habían leído hepatitis C con ELISAs y hacía 40 años atrás, y las procesaron con biología molecular. Y de esas 100 pruebas, las centrifugaron un día a 15.000 revoluciones a 8 grados centígrados. O sea que de esas 100 muestras, 60 dieron positivos para hepatitis C. Entonces este es un algoritmo sencillito donde nos dice qué podemos usar para la presencia, descarte de todas las posibles interferencias con base en el uso de bloqueadores, de proteínas, de efecto Hooke que debemos usar. Esto es bien interesante, digamos, y este es un algoritmo que nosotros debemos tenerlo presente para poder determinar qué puede estar pasando cuando hay un resultado discordante en el laboratorio. Este es, digamos, que es el mejor algoritmo que hay en este momento para poder evaluar. El agua también es importante, tenerlo presente, la calidad del agua es importante, pero lo más interesante es este. O sea, nosotros no estamos exentos, no hay marca ideal, todas las marcas tienen sus cositas. Entonces nosotros tenemos que tener métodos alternativos para poder evidenciar la presencia de esas interferencias, sobre todo las interferencias endógenas. ¿Listo? El efecto Hooke.
Un ejemplo de cómo se evalúa, se salieron de la línea cuando se hizo una ilusión 1 en 100, ahí mismo se detectó la presencia de una interferencia. ¿Sí? Esta fue una cosa que hicieron también un estudio que salió publicado, hicieron unas pruebas de T3 y T4 libre entre marcas de equipos y se dieron cuenta que una marca daba resultados erróneos frente a una marca que sí da resultados más acordes a lo que se estaba esperando. Entonces, vuelvo al cuento, no hay marca ideal, debemos tener plan B, pero teniendo en cuenta el tipo de metodología. Aquí tenemos anticuerpos, esta es tabidina, aquí tenemos, este no usa, sino que esta es quimiluminiscencia flash, y este es de acridina, por ejemplo. Entonces, eso es bien importante. Ya hay documentación. Y estos son los últimos artículos que pegué sobre la TSH, cómo detectar una macro TSH con polietilenglicol. Por TSH es por encima de 10, debo sospechar una interferencia y debo precipitarla con polietilenglicol. ¿Sí? La vitamina B12 con polietilenglicol también, porcentaje de recuperación, con vitaminas B12 por encima de 1000. O sea, esto está vigente, está muy atento. Y este es, como le decía, el de la hepatitis B, importante hepatitis B con ultracentrifugación y polietilenglicol para determinar cargas virales bajas, que uno cree que en biología molecular no se usa, sí se está usando. Y el polietilenglicol en este momento, el polietilenglicol 6000, ese es el artista en este momento, por todo lo que se está haciendo en esto. Antes pensaba uno que antes se usaba solamente en clínica, no se está haciendo en molecular, en técnicas más sofisticadas. Entonces, el cuento es que las interferencias en cualquier campo se presentan. Y nosotros tenemos que ser open mind para tratar de determinarlas. Conocer bien nuestra tecnología, nuestros reactivos, todo. Y quítense de la cabeza que los controles me van a determinar esto. Los controles no van a determinar esto porque son muestras biológicas. Los controles son preparados. Entonces, muchas gracias. Este simplemente es un resumen de lo que acabamos de hablar. Digamos de que sí tenemos que tener en cuenta las características de esto. ¿Listo? Y esta imagen es para que usted se dé cuenta. Un resultado depende de 40 variables. Entonces, mira, el trabajo de ustedes es un trabajo tenacísimo. O sea, yo siempre he dicho, el trabajo de la bacterióloga es un trabajo súper. Porque mire, usted un resultado de qué depende? De 5 ambientes. Si usted suma las variables, son más 40 variables. Usted tiene que tener 40 discos duros abiertos para mirar dónde está la posible falla. Si le sumamos las interferencias. Y esto salió de la CLS en el año 2012 y todavía sigue siendo vigente. O sea, tiene 13 años. Y para mí es la base de todo. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? Gracias y cualquier cosa estamos para ayudarles en lo que necesiten. Tenemos literatura, tenemos protocolos donde podemos compartirlos con ustedes. O sea, lo que nos interesa es que las cosas funcionen bien. ¿Listo? Muchas gracias, muy amables por su tiempo y estamos atentos. Gracias. Gracias, Mario, por esa completa conferencia sobre